Ahí está la grabación también. Y ahí sí está transmitiendo. Está transmitiendo. Ya. Te voy a presentarte y después me salgo yo y comienzas tú, ¿ya? Vale. Ya, muy buenas a todos. Ya, muchas gracias por asistir a esta primera conferencia que hacemos de CITEM junto a Sebastián. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de hacer esta charla, ¿ya? Y los dejo con ustedes a Sebastián Cifuentes, que le va a hablar un poco sobre beta-lactamasas. Bien. Hola, buenas noches. Gracias a la gente de CITEM por la invitación. Hoy día vamos a hablar un poquito de las beta-lactamasas. Diego, ¿me puedes dar el anfitrión un poco? Sí, dale. Dame un segundo. ¿Ya? ¿Fuiste? ¿En qué parte? Te metes en la foto y los tres puntitos. Ahí dice, o no, dice que va a ser hospedador. Hacer hospedador. Bien. Ya. Listo. Ahora voy a compartir. ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor? Ahí. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Vale. Ahí está. Ya, ¿comenzamos o esperamos a las últimas personas? A ver, Diego. Silenciados. Ya. Ya. Diego, ¿esperamos o partimos? Parte nomás, Sebastián. Ya. Vamos a ver aquí. Ya. Buenas noches a todos. Esta noche de viernes. Quiero agradecer, ¿cierto?, la invitación de la gente de CITEM Chile, por darme el espacio para poder conversar un poco de lo que son las beta-lactamasas. Y igual, gracias a ustedes, ¿cierto?, por el interés demostrado en esta charla. Vamos a conversar hoy día un poquito sobre qué es lo que hay que hacer, qué es lo que vamos a ver y algunas rarezas que han aparecido en el laboratorio. Ya, yo trabajo en el Centro de Referencia y Diagnóstico en Osorno, en Chile, ya, una ciudad que queda al sur de Chile, y vamos a revisar juntos más o menos los casos más emblemáticos y cosas simpáticas que han aparecido en estos últimos años. Ya, bueno, para comenzar, yo creo que no es para nadie, deja de ser irrelevante, ¿cierto?, la aparición de la cefalosporina de tercera resistencia a la cefalosporina de tercera generación. Ya esto tiene un interés de investigación y de control epidemiológico, sobre todo, ¿cierto?, porque ustedes saben que las BLE y en general casi todos los mecanismos mediados por beta-lactamasas son en su mayoría plasmidiales.
¿ya? Y eso tiene una enorme relevancia al momento de hacer un diagnóstico por el laboratorio. ¿Ya? También en qué impacta el laboratorio, en la elección del tratamiento, ¿ya? Que está mediada por los mecanismos de resistencia. ¿Ya? Esto también obliga al laboratorista a inferir, ¿ya? A inferir mecanismos de resistencia, a saber, ya a estar actualizándose en gran medida en lo que es la resistencia bacteriana. Y también ya, tenemos que estar al tanto sobre reconocer los patrones clásicos de las beta-lactamasas. Ahora último, es un poco más difícil, ¿ya? Porque como vamos a ir viendo dentro de poco, hay beta-lactamasas que son eh, mucho mucho más difíciles que detectar que otras, ¿ya? Pero vamos a ir viendo los patrones clásicos del libro, ¿ya? Y ahí siempre van a haber sus peros, ¿ya? La microbiología no todo es blanco o negro, ¿ya? Tiene muchos matices. Partimos, ¿ya? Con ¿qué son los mecanismos de resistencia? Ya, hay muchos mecanismos de resistencia, no solamente las beta-lactamasas, es lo que nosotros más escuchamos dentro del quehacer del laboratorio, porque es lo más relevante, ya a la hora también de los gram negativos. ¿Ya? Recordando también que los gram negativos, casi toda su resistencia está mediada por estas beta-lactamasas, es mucho más frecuente que los gram negativos. Los gram negativos la resistencia se debe a alteraciones en la pared celular más que a la producción de una enzima. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que hay distintos mecanismos, ¿ya? Que por ejemplo tenemos las porinas, ¿ya? Las bombas de flujo, ¿ya? Y todos estos pueden ir sumándose y haciendo una coproducción junto con las beta-lactamasas. ¿Ya? Pueden ser independientes, sí lo pueden ser, pero por lo general tienen que pensar que cuando las bacterias se ven atacadas por los antibióticos, tienen que pensar que son organismos vivos. Entonces la única manera de rechazar y sobrevivir es destruyendo al antibiótico. Bueno, ¿qué son las beta-lactamasas? ¿Ya? En general las beta-lactamasas ya, eh, tienen que ver con la destrucción del anillo beta-lactámico. ¿Ya? Este anillo beta-lactámico son de los antibióticos beta-lactámicos. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver aquí, que es el anillo que comparten estos enlaces, ¿ya? Junto con toda la familia del mismo nombre. Todos los beta-lactámicos tienen estos anillos beta-lactámicos, que es su estructura principal. ¿Ya? Aquí tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, monobactámicos y carbapenems. Todos tienen este anillo. Pero ahora vamos a la contraparte, las beta-lactamasas, las que hidrolizan este anillo. Ya tenemos dos grupos, que son las serin beta-lactamasas, conocidos como tipo serina, ¿ya? O las metalo-beta-lactamasas, ¿ya? Que son dependientes de zinc, o quelantes del zinc. ¿Ya? En ese caso, las dividimos, las clasificamos según su función, ¿ya? Y en ese sentido tenemos las serin beta-lactamasas, que serían las de clase A, donde tenemos enzimas conocidas, yo creo que para la mayoría de ustedes, las TEM, las CHB, las CTXM, que en general en toda Latinoamérica las BLE de tipo CTXM se han diseminado mucho, las KPC, también muy conocidas, las OXA, que son de clase D, y de clase C, las AMC. Dentro de las metalo tenemos la de clase B, de clasificación B, y ahí está la metalo-beta-lactamasas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reconocemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo reconocemos en el laboratorio estas beta-lactamasas? ¿Ya? Partiendo, primero que para dejarles un poco en claro de qué trata esto, las BLE
Ya pueden ser de tipo de clase A de Ambler o de clase D. Ya hay oxas que son beta-lactamasas de tipo BLE. Ya tienen que tenerlo en cuenta. Uno siempre piensa inmediatamente en CTXM o CHB o TEM como las principales enzimas de BLE, pero también hay oxas. Vamos a un caso. Tenemos una mujer de 42 años que consultó por síntomas de infección urinaria. Empíricamente, el médico le deja ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y el cultivo revela lo siguiente. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro equipo automatizado que nos dio este antibiograma. ¿Ya? Y aquí está la placa. ¿Ya? Esta es la placa que nosotros hicimos en el laboratorio. Ahora bien, ¿qué llama la atención en este caso? Lo primero que ustedes tienen que analizar son los antibióticos clave. ¿Cuáles son estos antibióticos clave? Las cefalosporinas de tercera, de cuarta generación y el cefoxitin, ya que es una cefamicina. En segundo lugar, ustedes revisan el ertapenem. ¿Ya? El ertapenem junto con imipenem y meropenem, que son partes de los carbapenémicos. Y luego tienen piperatazobactam. También es un inhibidor, es un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa. Y en último lugar, Astronam. Esos van a ser los antibióticos que ustedes van a siempre testear, ¿ya? O por lo menos tienen que tratar de testear. En este caso, si les llama la atención aquí, se forma una especie como de zona un poco borrada, ¿ya? O lo que se conoce como sinergia o zonas fantasmas. ¿Ya? Eso podría indicar que hay una beta-lactamasa que está, o hay una enzima, ¿cierto?, que está haciendo que el clavulánico junto con la cefalosporina estén haciendo sinergia para inhibir desarrollo microbiano. En este caso, cuando observamos a través del equipo automatizado, inmediatamente nos damos cuenta que hay varios antibióticos que están resistentes, ¿ya? Como la Astronam, la ceftazidima, ceftriaxona, ¿ya? Y en general los otros están sensibles, ¿ya? Cefepime o cefoxitin y los carbapenémicos, ¿ya? Piperatazobactam también. Ahora, esto no es una regla, pero es lo más habitual, ¿ya? En el caso de E. coli. Cuando tenemos otras bacterias, otras especies, por ejemplo, como Klebsiella, lo más probable es que usted vea esto todo resistente. Cefepime, ¿ya? Algunas veces cefoxitin puede pasar, pero los carbapenem siempre van a ser sensibles, ¿ya? Ese es el diagnóstico de una BLE clásica, que usted tiene resistente a las penicilinas, las cefalosporinas de la primera a la cuarta generación, Astronam, con carbapenémicos sensibles, ¿ya? En este caso, el equipo entrega el test de BLE y uno se puede quedar tranquilo que tiene buena correlación. Así que cuando no tenemos técnicas, por ejemplo, cuando solamente un laboratorio tiene disco de difusión, sospechamos, ¿ya? Hacemos esta prueba, pero sí o sí tenemos que confirmar, ¿ya? No así los equipos automatizados, a no ser que den perfiles muy extraños, que salgan de lo habitual. En este caso, se trataba, ustedes lo pueden ver ahí, se observa muy bien la zona fantasma, en este caso de acá, ¿ya? Y una coli que era productora de CTXM15, ¿ya? Y es sumamente importante, sobre todo a nivel comunitario, infecciones por esta beta-lactamasa, ya por esta BLE. ¿Por qué? Porque hay varios clones, sobre todo el número 131, que traen resistencia a varios otros antibióticos y además son hipervirulentas, lo que causa además mucha morbilidad, ¿cierto?
y daño a nuestros pacientes. Así que siempre cuando se encuentren con una BLE, hay que tratar de inmediatamente hacer los tests necesarios para saber, sobre todo en coli o en Klebsiella pneumoniae, que es lo que más aparece en la comunidad. ¿Qué marcadores usamos para las BLE? Como yo les comentaba, tenemos que cefotaxima y ceftazidima son muy buenas en sensibilidad y especificidad, ¿ya? Afortunadamente los equipos automatizados los prueban inmediatamente en su digamos, test de sensibilidad. Cepoxima también usted la puede usar, ¿ya? A través de disco, si es que no tiene equipo automatizado. Y cefepime, ¿ya? Cefepime tiene una especificidad buena, pero una sensibilidad muy baja. ¿Ya? Y esto es debido porque hay enzimas, como las de tipo CTXM, que no son capaces algunas de hidrolizar el cefepime. Entonces usted lo puede tener sensible, pero puede ser una BLE. Por eso no es recomendado usar cefepime, ¿ya? Para detectar BLE. Cualquiera de estas dos opciones, muy buena, ¿ya? Bueno, ¿para qué hacemos los tamizajes y todo? ¿Para qué vemos estos antibióticos, estos perfiles de antibióticos? ¿Ya? Esto es con fines epidemiológicos, ¿ya? En general, cuando tenemos infecciones intrahospitalarias, situación de brote es interesante, ¿ya? También nos sirve para ver generalmente si esto como tamizaje, ¿ya? Hay que buscar cepas BLE, ¿ya? La búsqueda de BLE tiene que ser habitual en el laboratorio porque así ayudamos a nuestros pacientes, ¿ya? Recuerden lo que les comentaba sobre estos clones multiresistentes e hipervirulentos que están dando vuelta en la comunidad. ¿Ya? La confirmación de esta prueba, ya vamos a revisarla, que puede ser fenotípica o con genes de resistencia, ya a través de cierto de PCR. Y los informes, usted siempre cuando obtenga una BLE, tiene que modificarlos a resistente las penicilinas, cefalosporinas de primera a cuarta, monobactámicos, ¿ya? Y los que son betalactámicos como con inhibidores, como por ejemplo amoxiclavulánico, ampicsulbactam o piperacilina tazobactam, los informa como les da, ¿ya? Como son obtenidos en su antibiograma. Aquí vemos un método de tamizaje clásico del laboratorio, que es el método de Harlier, que viene de la Sociedad Francesa de Microbiología. Esta es una foto de unas tesis que hicimos en la universidad, ¿ya? Donde encontramos que era un 100% de sensibilidad, pero la especificidad también era buena y bajaba un poco, ¿ya? ¿Dónde bajaba el rendimiento? Cuando teníamos coproducción de enzimas, ¿ya? O coproducción de otro mecanismo independiente de una enzima, como las bombas de flujo o la impermeabilidad por cierre de porinos. Pero cuando ustedes observan esto, ya por lo menos en Klebsiella, en coli y en Proteus, da muy bien. Ya, aquí está el método de tamizaje, hicimos fue la misma cepa 3 veces, triplicado, y ustedes pueden observar cómo va variando ya la forma del antibiograma. Esto es interesante porque también es una de las desventajas de este test. ¿Ya? Sirve, pero la reproducibilidad no es tan buena. En cambio, ocupamos otro método, que es el método que recomienda CLSI, que es el método de doble disco, donde aquí pusimos un kit comercial, que es de Rosco, ¿ya? Donde este kit detecta inmediatamente BLE y AMC. En este caso, se ocupa una cefotaxima junto con inhibidores como el clavulánico, ¿ya? El clavulánico es para detectar BLE, ya las BLE se van a ver inhibidas por el clavulánico. Cloxacilina, que es para ver AMC, ¿ya? Para usted que las pueda visualizar, y luego la mezcla de las dos. Entonces la idea de este kit es que si usted tiene una sinergia con clavulánico,
y no con cloxacilina, usted estaría frente a una BLE. Y en el caso contrario, si no tuviera sinergia con clavulánico, pero sí con cloxacilina, estaría frente a un AMC. Entonces encontramos que era mucho más fácil y mucho más rápido también de leer, porque simplemente uno tendría que ver si hay una diferencia entre la cefotaxima y los inhibidores y ver y medir y resolver, ¿cierto? Si es con clavulánico o con el otro inhibidor de la cloxacilina. ¿Ya? Obviamente, siempre va a haber un poco de interferencia si es que hay otros mecanismos implicados. Pero en cepas que son puramente BLE nos dio muy bien. También hay otros test, ¿ya? En este caso es un test el E-test de biomedido, donde se aplica esta tira epsilométrica que tiene cefotaxima y cefotaxima con clavulánico. Funciona igual que los discos, ¿ya? Y podemos observar esta zona fantasma. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver que hace aquí una forma como de jarrón. O, en este caso, que la dilución se aumenta, o sea, se disminuye en 3 veces. ¿Ya? O sea, cuando hay clavulánico, la SIM para cefotaxima disminuye y eso usted le indicaría que está en presencia de una BLE. De los métodos que vimos, ¿ya? Son baratos, ¿ya? Excepción del E-test, que es un poco más caro, pero esto, la ventaja es que usted lo puede controlar internamente. Aquí, como yo les mostraba, la reproducibilidad afecta un poco, ¿ya? Y según la enzima, en el caso de Harlier, puede modificarle la sinergia. Entonces, a veces incluso puede haber BLE que no tengan sinergia, porque tienen a lo mejor una BLE de tipo OXA, ¿ya? Entonces tiene que siempre, por lo menos, si no le da sinergia, seguir estudiando, ¿ya? En los discos combinados puede haber algunos errores, pero lo más importante es que siempre debe controlar las técnicas, ¿ya? O sea, debe tener su cepa ATCC BLE positivo. Este es un segundo caso, ¿ya? Que es como para salir de lo habitual, que fue algo interesante que sucedió en el laboratorio, donde tenemos nuestro equipo. Ustedes pueden ver aquí una placa donde hay halos muy grandes. Aquí dio todo sensible, todos los antibióticos, cefotaxima, ceftazidima, moxiclavulánico, mepenem, piperatazobactam, pero el equipo me arrojó una alerta de BLE positivo. Entonces quedé pensando por qué arrojó una alerta, si estaba todo sensible, ¿ya? Ustedes pueden ver la sección de los marcadores, está todo sensible, entonces no habría por qué sospechar de una BLE. Pero al hacer la técnica, aquí ustedes pueden ver, hice más placas por disco difusión, encontré, según la técnica del disco combinado, donde cefotaxima me daba 28, sensible, y cefotaxima con clavulánico me daba 33, o sea, mayor a 5 milímetros. Por lo tanto, era una BLE. Después lo mandamos a secuenciar y era una BLE. ¿Ya? Así que, ojo con eso, no todo lo que brilla, lo que brilla es oro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Con este caso empiezan las dudas. ¿Qué hago? ¿Qué hago si tengo todo resistente o si tengo todo sensible? ¿Ya? Por ejemplo, hay laboratorios que inmediatamente hacen técnicas moleculares directamente, por ejemplo, del hemocultivo para acelerar los procesos o por lo menos para tratar de ganar horas en el resultado. ¿Ya? En este caso, cuando tenemos como el caso 1, donde hay resistencia a cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima o cefepime, si nos da todo resistente, lo más probable es que sea una BLE. Y nosotros reportamos el fenotipo y no hay problema, ¿ya? Hacemos la prueba, confirmamos, ¿cierto? O si tenemos el equipo automático, nos confirma y está listo. No hay nada más que hacer, es una BLE. Pero ¿qué pasa si da todo sensible? ¿Ya? Sobre todo si viene de un hemocultivo, ¿ya? Hay que revisar si es polimicrobiano este hemocultivo y también tratar de revisar individualmente las colonias.
En ese caso, si usted realiza la biología molecular y la discrepancia no se resuelve, lo más probable es que tenga que informar esto como lo obtuvo en su test fenotípico y enviar a un laboratorio que le pueda resolver la duda, ¿cierto? Un laboratorio de referencia. ¿Qué más? Si tenemos una CTXM, que era lo que yo les comentaba, hidrolizan muy, muy rara vez al cefepime o a ceftazidima, entonces tiene que tener cuidado. Siempre el marcador más importante dentro de la CTXM, por eso recibe ese nombre, es porque es una cefotaximasa. Entonces, en ese caso, vamos a tenerla resistente. ¿Qué más? Checamos, ¿cierto? El perfil y si nos calza, reportamos cómo da el perfil fenotípico. Lo mismo para las TEM o la CHB, que hay distintos perfiles, según si nos calzan el perfil, como vimos en los dos casos anteriores, o si tenemos que aplicar biología molecular, pero lo más probable es que no, que simplemente con los métodos fenotípicos estamos bien. Ahora, si es negativo, usted no le da nada, ¿ya? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Tengo resistente mis cefalosporinas, pero no hay nada. Puede que sea otra beta-lactamasa, y hay que seguir estudiando, ¿ya? Para los laboratorios que hagan biología molecular, entonces siempre tienen que tener ojo con las discrepancias. Bueno, ¿qué hacemos? Encontramos la BLE, la confirmamos, ¿ya? En Chile y en Latinoamérica, por lo menos las recomendaciones de la Asociación Panamericana de Infectología, de la API, son informar todo resistente mientras no surja información clínica relevante. A pesar de que sean sensibles in vitro, no sabemos cómo va a ser el comportamiento in vivo de este tipo de bacterias. Otra cosa más interesante es que estos criterios siempre van a ser revisados por la información científica disponible. ¿Ya? No es simplemente informarlo como sensible, sino que tiene que haber, o resistente, tiene que haber una información científica comprobable detrás. ¿Ya? Cuando tenemos BLE positiva, reportamos todo resistente, ¿ya? Independiente si los halos o las SIM nos dan sensible. Reportamos las penicilinas, cefalosporinas de primera a cuarta generación y monobactam como resistentes. Si es BLE negativo, informamos el punto de corte utilizado por el CLSI, ¿cierto? Por su manual M100. Y los informes, los inhibidores de beta-lactamasas son informados tal cual son obtenidos. Ya. Vimos entonces las BLE, vamos ahora a las de clase C o las AMC. Estas son como a que todo el mundo les causa extrañeza. ¿Ya? Las AMCs ya provienen de un gen cromosomal. ¿Ya? Y este gen es inducido por la presencia de antibióticos beta-lactámicos. Y eso produce una desrepresión del gen, ¿ya? El que está reprimiendo el gen del AMC, que es un gen que se llama AMR, se desreprime, el gen en el fondo es como un interruptor, se desbloquea y usted obtiene enzima ilimitada gracias a que le dio un beta-lactámico. Ese es como el gran problema de las AMC. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo sabemos cuáles son AMC? ¿Ya? Hay varias de estos géneros bacterianos que ya son estudiados y estos géneros sí o sí van a ser AMC. Entonces usted tiene que tener claro que cuando los vea, lo más probable es que la prueba de AMC le dé positiva. Entonces hay que tratar de buscar los que no son AMC. Por ejemplo, E. coli tiene un gen cromosomal de un AMC inducible, pero en algunos momentos, debido a mutaciones, ¿cierto? Se puede haber una hiperproducción de AMC. Y lo grave de esta hiperproducción es que usted, dentro de la terapia, estamos hablando entre 3 a 4 días, puede tener resistentes de penicilinas, cefalosporinas de primera a tercera generación.
¿Ya? Ese es el perfil que esperamos en un AMC. Entonces, ¿qué es lo que pasa comúnmente? A la mayoría, ¿cierto?, de los pacientes se le receta ceftriaxona o Acantex, como es conocido aquí en Chile. Se ocupa eso, pero resulta que no sabemos si tiene un productor de AMC. Y lo único que podríamos estar haciendo es inducir la enzima. Y eso, ¿cierto?, es algo que nos suele pasar. Veamos este caso. Nosotros podemos, solamente viendo nuestro antibiograma, podemos saber que es un AMC. El equipo nos arrojó BLE negativo, cefepime sensible, los carbapenémicos sensibles, mire, piperatazo de intermedio, y Astronam resistente. Pero ¿cuál es la diferencia con las BLE? Ustedes observan aquí. No hay zonas fantasmas. Porque a las AMC no les afectan los inhibidores de beta-lactamasa. O sea, sulbactam, tazobactam o clavulánico no les afectan, por lo tanto usted no va a tener aquí los huevitos, ¿cierto? O cola de pescado, también se les conoce. Aquí tenemos un Enterobacter. ¿Ya? Ustedes pueden ver aquí, es muy resistente. Vamos a ver los marcadores. Fíjense incluso, cefepime sensible. O sea, perdón, resistente. Ertapenem resistente, imipenem sensible, meropenem intermedio, piperacilina sensible. Astronam resistente. Tal aquí como observan en esta placa. No hay sinergia, no veo, ¿cierto? Mis colas de pescado no están, pero me llama la atención que tengo el ertapenem, que es un carbapenémico, se vio afectado, y meropenem está intermedio. ¿Ya? Cuando vemos esto, sobre todo en Enterobacter o algún otro tipo de productores de AMC, lo más probable es que sea una hiperproducción. Y además, podría haber una coproducción. Aquí podríamos tener fácilmente una BLE y una AMC simultáneamente. ¿Ya? Aparte de sumarle, ¿cierto?, las bombas de flujo y la impermeabilidad. Entonces las AMC tenemos varias maneras, ¿cierto? Cuando vemos este caso, el caso que les mostré del Enterobacter, lo que trato de hacer siempre es descartar, porque ya dándome resistente a los carbapenémicos, uno tiene que asustarse. O sea, aquí hay que testear, ¿ya? Hay que ver si produce una carbapenemasa. En este caso era negativo, ustedes pueden ver aquí los tests, y la gracia de los AMC es que usted va a tener esto, todo sensible. Fíjense ahí se forma una especie de halo truncado como en el D-test de los Staphylococcus, aquí lo puede ver. Y cuando el paciente vuelve, por ejemplo, sobre todo en hospitales, obtiene eso, cepas resistente incluso a los carbapenémicos. ¿Ya? Por eso es importante seguir el estudio y descartar que sea una carbapenemasa. Aquí tenemos, ¿cierto?, la importancia de las AMC. Esta era una coli hiperproductora, ustedes pueden ver, resistente a todo. Pero no tenía otro mecanismo, simplemente era un AMC. Bueno, CLSI no ha confirmado ningún método, ¿ya? Hay descrito muchas formas de hacerlo, usted puede buscar en línea, hay varias maneras de hacerlo. Yo les presenté por lo menos la manera de la beta-lactamasa, que es enfrentando un imipenem con una ceftazidima. Ya es una manera de visualizar, y usted observa aquí el halo truncado. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Simplemente reportamos cómo nos da el antibiograma. ¿Ya? Aquí está el mismo kit, pero cuando usted sabe la especie, no lo teste. Solo testéelo si sospecha de una BLE, porque estaría perdiendo dinero, ¿cierto?, testeando un AMC de una especie que ya sabe que porta un AMC. Ya, para que tengan claro eso siempre, úsenlo para confirmar BLE. En este caso ustedes pueden ver cefotaxima con cloxacilina, halo, y
cefotaxima resistente. Y eso nos da mayor a 5 milímetros, ¿cierto? Con cloxacilina, por lo tanto es un AMC. ¿Qué es lo que dice la regla de experto? Si tenemos las cefalosporinas sensibles, lo más probable es que ese fenotipo, ¿cierto? Como vimos, entre 3 a 4 horas se vuelva resistente y puede considerar dos opciones: o ponerlas resistente, no informarlas y simplemente informarlas de cuarta. Ahora, ¿qué pasa si tengo la cefalosporina tercera resistente? Tengo que sí o sí buscar la BLE. Tengo que observar si está o no, ¿ya? Para descartar que sea un AMC reprimido, como le mostraron en el caso del Enterobacter, que puede incluso tocar carbapenémicos. Entonces tenemos que siempre tratar de estudiar los distintos fenotipos. Recomendaciones para buscar BLE en las que son productoras de AMC: usar amoxicilina clavulánico versus un cefepime, ¿ya? Porque en teoría el cefepime no se ve afectado por el AMC, ¿ya? En teoría. Bueno, y nos llegamos a la última parte, que es la parte un poco más compleja. Dentro de las clases A tenemos, ¿cierto?, lo que son las carbapenemasas, la KPC, que es la más conocida, ¿cierto? PKC, hay otras en Brasil, ¿ya? Tienen muchos espectros, incluso en algunos países hay carbapenemasas que pueden ser sensibles a los carbapenémicos y no son detectables por métodos fenotípicos. Entonces ahí estamos en la disyuntiva si ocupamos métodos moleculares, pero qué tanto puede el laboratorio costear esos métodos. Entonces hay toda una conversación respecto a esos temas, ¿ya? También tenemos las metalos, que yo le había comentado, ¿cierto? Dependientes de zinc, donde son inhibidas por ETA o ácido dipicolínico, y las oxa, que no tienen inhibidores. Afortunadamente, en Europa es donde está la mayor concentración de las OXA 48. En Argentina también reportan OXA en la tribu Proteae, pero son otro tipo de OXA, OXA 163, ¿ya? Pero afortunadamente al parecer tampoco tiene mucha prevalencia. Aquí tenemos otro caso que tuvimos, este fue para nosotros importante porque era una mujer que estaba embarazada y tuvimos este antibiograma, resistente a todo menos gentamicina, ¿ya? Si ustedes observan los marcadores, todos resistentes, todos resistentes. Entonces ahí es donde que sí o sí tenemos que hacer test adicionales. Ya nos dio así, resistente, todo resistente por discodifusión. No teníamos mucho más que hacer, inclusive resistente a micacina. Y hicimos las pruebas para carbapenemasas. Esas pruebas fueron el kit CarbBlue, ¿ya? O Blue Carba, donde vemos a través de un efecto colorimétrico si hay degradación o no del imipenem que contiene estos tubos, o a través de inhibidores. Como yo les comentaba, los inhibidores para la serin carbapenemasa serían el ácido fenilborónico, ¿ya? Ese sería específico para, en este caso, si sospecha de KPC. Las cloxacilinas ya lo vimos para AMC y ácido epicolínico para las metalos. En este caso, miren, el ácido borónico dio un halo mucho más grande que solo el meropenem solo. Por lo tanto, era una serin carbapenemasa. Y cuando encontramos esto, significa peligro. La enviamos al laboratorio de referencia aquí en Chile y el gen Black KPC fue positivo. Ya fue esto en el año 2016. Junto con eso, pudimos asociarnos con por el aislado que obtuvimos y lo mandamos a secuenciar a Brasil. ¿Ya? Aquí está nuestra cepa, aquí en Chile.
y otras cepas de otros lugares de Latinoamérica, como Colombia, Perú, que también participaron con cepas de Klebsiella, KPC positivas. Y resultó que nuestra cepa que está aquí, la N7, era como un primo hermano de las cepas brasileñas. ¿Ya? Eso fue uno de los descubrimientos bastante interesantes y además que era una cepa hipervirulenta. Otro caso que también nos sucedió, aquí pueden ver el test fenotípico que yo les presenté y este es el antibiograma. Vemos los marcadores, resistentes todos, excepto Astronam. Cuando usted obtiene eso con sensibilidad Astronam, inmediatamente tiene que pensar en una metalo beta-lactamasa. Si usted se fija aquí, este es nuestro meropenem, pero con dipicolínico dio un halo muy grande. ¿Ya? Así que por lo tanto es una metalo beta-lactamasa. ¿Ya? Aquí el falso positivo con temosilina, ¿ya? En muchos kits, algunos vienen con esta temosilina como marcador de las OXA, pero en este caso ustedes pueden ver que dio resistente. ¿Ya? Así que siempre hay que tener ojo con las OXA. ¿Ya? Este no es, si bien es sensible, no es tan específico. ¿Ya? Aquí lo pueden ver en este caso. También mandamos a secuenciar al laboratorio de referencia, era una NDM o una beta-lactamasa, ¿cierto? Nueva Delhi, una metalo. Y aquí, nuestro otro caso, miren, sensibilidad a las cefalosporinas de tercera, a piperatazo, pero miren el imipenem. Está intermedio. ¿Ya? Miren, sensibilidad, ertapenem, meropenem, resistente, nos dio así por el equipo, intermedio, pipera resistente, Astronam sensible. Como era Astronam sensible, pensamos inmediatamente, puede ser una metalo. Ocupamos una tira que tiene EDTA, pero resulta que las OXA, al ser una beta-lactamasa de 2 moléculas, cuando usted utiliza un quelante, porque son dependientes de calcio, cuando usted utiliza un quelante como el ETA, se forma un falso positivo. Entonces usted puede creer que tiene una metalo, pero en realidad es una OXA. Y en este caso, la temoxilina nos dio resistente, que es el marcador para OXA. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado cuando tengamos sensibilidad a las cefalosporinas, pero los carbapenémicos estén disminuidos. Bueno, entonces vimos muchos mecanismos, muchos de los cuales son resistentes a los carbapenem, pero hay algunos que no son carbapenemasas, y eso es algo que debemos sí o sí estudiar. Entonces tenemos nuestras carbapenemasas, ¿cierto? Aquí, poderosas, ¿cierto? Amenazantes, pero hay unas que se hacen pasar por carbapenemasas, ¿ya? Que pueden ser estas BLE-UAMC con impermeabilidad o con bombas de flujo. Y esas son las que llamamos, ¿cierto? Las no, ¿cierto? Que son las no CPE, que son resistentes a los carbapenem, pero mediados por otros mecanismos. Pero todas, sin embargo, son resistentes a los carbapenémicos y tenemos que testearlas, ¿ya? Siempre viendo y teniendo en cuenta los marcadores. Aquí están los métodos que se hacen hoy en día en los laboratorios. Hay varios, CarbaNP, ¿cierto? De Biomérie. Hay Ducarbal, que yo les mostraba, de Rosco. Hay unos que son in-house. ¿Ya? El test de Hodge, ¿ya? Es algo que pasó a la historia hace 2 años. Los test de este test de metalo-beta-lactamasa y otras sinergias que yo les comentaba de ácido borónico. Incluso ustedes pueden comprar los discos y hacerlo en sus laboratorios. ¿Ya? Pero lo más nuevo, ¿cierto? Son estos lateral flow, donde ustedes puedan detectar los mecanismos más comunes a través de este kit inmunocromatográfico.
¿ya? Cuando ocupamos equipos automatizados, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo sospechamos si hay carbapenemasas o no? ¿Ya? Inmediatamente cuando tenemos un ertapenem de 0,5, ¿ya? Tiene una sensibilidad de 98 con una especificidad de 91, pero con eso ya nos indica que tenemos que empezar a estudiar. Imipenem o meropenem de 2 tiene alta probabilidad de que sea una carbapenemasa, 81%, y doripenem ¿ya? También tiene una eh, bueno, sensibilidad y una especificidad aceptable. Entonces, ¿cuál método elegimos? De todos los que yo le mostré, hay varios, pero el CLSI recomienda el método de inactivación, ¿ya? El MSIM, que es el método de inactivación de carbapenem modificado, que para las enzimas que yo les mostraba, tiene una buena especificidad. Esto puede bajar un poquito, variar un poquito las OXA, ¿ya? Pero lo ideal es que usted por lo menos haga uno o dos, o haga la sinergia con borónico, o haga el MSIM, o haga otros más, ¿ya? Entonces este método, ya a partir de 2017, se pudo hacer porque era menos subjetivo, ¿cierto? A través si veíamos algo o no, o si había sinergia o no, ¿ya? Pero una de las desventajas es que el resultado, ¿cierto?, es a las 24 horas, porque nosotros lo que vamos a hacer es tomar una asada de 1 microlitro de la cepa problema, la muestra problema, la ponemos en 2 ml de caldo de tioglicolato, hacemos un vortex, ¿cierto? Añadimos un disco de meropenem, incubamos 4 horas, luego ocupamos una cepa de coli 25922, que no puede faltar en su laboratorio, sacamos el disco de meropenem y lo ponemos encima. ¿Ya? Pues incluso una ventaja es que podemos probar varias cepas al mismo tiempo. Y vamos a obtener algo más o menos así. En este caso, ustedes pueden ver que aquí se observa un desarrollo bacteriano, o eso ustedes lo ignoran porque es parte del caldo del tubo, ¿ya? Eso hay que ignorarlo, nos interesa dónde se inhibió el desarrollo de la coli, ¿ya? O sea, en el fondo leemos esto de aquí. Las interpretaciones son, si es mayor a 19 milímetros, ¿cierto? No hay carbapenemasa. Si es entre 16 a 18, es una prueba no inclusiva o no conclusiva, que significa que tendríamos que probar otro método, y si es positivo es menor a 15. Si ustedes observan aquí, esto debe medir como 12, ¿ya? Y tiene incluso halos dentro, o sea, perdón, tiene colonias dentro del halo. Entonces, CLSI lo validó, encontrando que era bastante bueno a través de este estudio multicéntrico, y dejó de lado en el 2018 el test de Hodge, que era mucho más engorroso, era un poco subjetivo, y finalmente lo validaron también para pseudomonas, así que también lo puede hacer el mismo procedimiento, pero con una asa de 10 microlitros. E incluso a usted a su MSIM le puede agregar inhibidores, por ejemplo, como el ETA, y le queda específico para ver si es una metalo. Por ejemplo, aquí el MSIM, ¿ve? Le da positivo, le dice que es una carbapenemasa, pero si usted le agrega el ETA, se forma un halo, ¿ya? Porque el ETA lo que hace, ¿cierto?, es eh, ayudar a que se destruya, ¿cierto?, esta enzima. Entonces va a obtener este halo. Y ahí puede diferenciar fácilmente en su laboratorio, ¿ya? Solamente con métodos, digamos, más tradicionales. Bueno, reglas de experto para las de clase A o las KPC, que es lo más común, que tengan sinergia con borónico o sean resistentes a Vivactam. Tenemos que reportar todas las penicilinas, cefalosporinas, Astronam e incluso ertapenem como resistentes. ¿Ya? Tenemos que también tamizar y reportar ceftazidima con Avibactam por ETES y microdilución, porque eso va a ser uno de los nuevos antibióticos que está llegando a Latinoamérica y hay que reportarlo, ¿ya? Para poder ayudar al paciente, ¿cierto?, si tiene una KPC. La detección de carbapenemasas de clase B o de sinergia con ETA o ácido epicolínico, ¿cierto? Tenemos que reportar todo resistente, inclusive ertapenem, pero siempre tenemos que probar Astronam, ¿ya? Y hay que tener ojo con esto porque hay algunos equipos automatizados que no traen Astronam. Siempre es útil probar un Astronam
como marcador fenotípico de las clases B. Y en las clases D, que son las más complejas porque no tienen una sinergia, uno no se puede dar cuenta realmente en el laboratorio, ¿ya? Porque no tienen perfiles muy definidos. ¿Ya? Lo que yo les mostraba era el perfil más común de sensibilidad a cefalosporina. ¿Ya? Si ustedes lo logran encontrar o hacen biología molecular, reportar todo resistente, la de primera y segunda generación, esta cefalosporina. Ertapenem también resistente por ser el más lábil de los carbapenémicos. Y reportar las cefalosporinas de tercera y cuarta como fueron obtenidas. Si usted le dio sensible, intermedio, resistente. ¿Ya? También, si tenemos estas OXA, no hay que subestimar que puede haber una coproducción. ¿Ya? En algunos países, por ejemplo, en Colombia, hay ya aislamientos que tienen, por ejemplo, metalo con serina al mismo tiempo, KPC con NDN. Entonces tienen que tener ojo dependiendo de la epidemiología de su país. Y siempre tenemos que tratar de reportar ceftazidima y avibactam por E3 o microdilución. En conclusión, siempre vean los fenotipos, ¿ya? Traten de cerciorarse de las discrepancias, realicen al menos 2 pruebas fenotípicas para las carbapenemasas, MSIMI unocolorimétrico o la sinergia, ¿cierto?, por inhibidores. Comprobar siempre la sinergia entre borónico y ETA para que estén seguros. Fundamental, considerar los mecanismos de resistencia para una terapia apropiada, evitar, ¿ya? Y cambiar los informes para que usted pueda inferir y dar un informe mucho más completo al clínico, y considerar siempre los mecanismos de resistencia para lograr la erradicación de la infección. ¿Ya? Eso todo en pro, ¿cierto?, de nuestros pacientes. Recuerden, las del grupo A son con ácido clavulánico, las BLE, o con borónico, las SERIN, ¿cierto?, las KPC. Las del grupo B son las metalo, tenemos dipicolínico y EDTA. Las del grupo C son resistentes a cefoxitin y se inhiben con clorfecilina y ácido borónico. Y las de clase D son las más complejas porque no tienen inhibidores. Eso es todo, espero que les haya gustado. También aprovecho de contarles que en Osorno, en Chile, aquí donde pueden ver aquí las fotos, siempre hacemos cada 2 años un curso de microbiología. Si pasa el tema de la pandemia, esperamos el otro año tener otra versión de nuestro curso, para que lo vean. Ojalá puedan venir. Y en Temuco estaremos pronto con la Universidad de la Frontera haciendo esto mismo, pero de manera práctica, por si después quieren participar. Les dejo mis contactos, visiten las redes sociales, ¿ya? El Colegio de Tecnólogos Médicos está a cargo de la organización de estos cursos, y ahora paso a las preguntas. ¿Me escuchas ahí, Sebastián? ¿Sí? ¿Sí te escucho Ya, bien? mira, te voy a hacer un par de preguntas que hicieron en Facebook. ¿Vale? Ya, la primera es... Déjame ver. Déjame ver, que estoy buscándolo. ¿Por qué quedó como en la historia el test de Hodge? Como Sí. preguntando. Ya, el test de Hodge era muy engorroso hacerlo, ¿ya? Primero porque había que hacer un 0,5 McFarland de la cepa de coli, ATCC, y luego había que diluirla, ¿ya? Y en esa dilución, primero los laboratorios no tenían cómo medirlo, porque generalmente todos tienen este nefelómetro, ¿ya? Pero tampoco podían hacer las medidas tal cual era la receta. Esa es una de las primeras cosas. Lo otro eh, es que la lectura era muy subjetiva, porque lo que había que hacer era trazar una línea desde el disco de meropenem que está en el centro hasta el borde de la placa y ver si se formaba una especie de M en el borde, así como la M de McDonald's, porque significaba que la cepa en cuestión estaba protegiendo a la coli del antibiótico. Pero en el caso de las metalo, que son que no son unas beta-lactamasas, digamos, como las otras, sino que son
van como incrustadas dentro de la pared celular, porque son lipoproteínas, no se evidenciaba bien, porque en el fondo no se podían expresar bien estas enzimas. Entonces, en el fondo le da muchos errores a la técnica y le bajaba el rendimiento, sobre todo en las metalos. Por eso se decidió cambiarlo. Sobre lo mismo, preguntan sobre el test modificado con Tritón. Si lo conoces, no sé si. Sí, en Argentina también se hizo con test de Tritón, que mejoraba mucho el test sobre todo con las metalos, da súper bien. Por el fondo porque es un detergente que permite que se lisen, ¿cierto? Y se liberen estas enzimas, se lisen las células, digamos, y a modo personal, en realidad encuentro el test de MSIM mucho más fácil de hacer que los test de Hodge, ¿ya? Simplemente poniendo el disco estamos y leyendo, digamos, al otro día, entonces es mucho más objetivo la lectura de 1 milímetro que la lectura de una forma, de una sinergia, por ejemplo. Preguntan sobre. Esperamos un segundo. Preguntan. Siempre que sea bacilo gram negativo, aunque sea sensible, ¿es mejor estudiar la BLE? Depende, depende. En el caso de que, por ejemplo, uses un equipo automático, el equipo automático te va a avisar que hay la presencia de una beta-lactamasa. Si tú ocupas disco difusión, es un poco más complejo porque lo más probable es que esas BLE que son sensibles van a pasar desapercibidas, porque tendrías que hacer casi 3 o 4 placas por aislamiento y eso no es, de hecho disminuye el rendimiento porque en el fondo estarías haciendo demasiadas placas para testear algo, que no es tan habitual. O sea, una de las recomendaciones que doy es que testéelo tal cual da. ¿Ya? O sea, usted lo testea y si le da sensible, lo reporta sensible. ¿Ya? En el fondo, si tiene la BLE, en algún momento se va a expresar. ¿Ya? Ahora, obviamente, si tiene test moleculares, mucho mejor. Otra pregunta de Facebook dice: yo tengo una pregunta. Astronam, ¿por qué siempre hay que tenerlo en cuenta? Sí, Astronam siempre se debe tomar en cuenta por las metalocarbopenemasas, donde digamos, el perfil clásico es que usted obtenga una Astronam sensible en una cepa que solo tenga, ¿cierto? Un aislamiento que solo tenga la metalo, ¿ya? Pero ahora, ¿dónde están los problemas? Y yo creo que en la mayoría de los problemas de los hospitales de Latinoamérica es cuando hay coproducción de dos enzimas. Por ejemplo, usted tiene una metalo y una BLE, y el Astronam sí o sí te va a salir resistente. Entonces ahí donde volvemos otra vez a probar test, ¿cierto? Con inhibidores. ETA, usted lo puede agregar a la rutina, y el ácido borónico. ¿Ya? Cuando tiene coproducción, es ahí donde todo se hace mucho más difícil para nosotros. Ahí es quebradero de cabeza seguro. Hazte una pregunta. Está buena esta pregunta. ¿Ya? ¿Cómo, que le dé como un consejo a un colega, cómo le explicaría tú a un médico una bacteria productora de AMC, ¿ya? Como con peras y manzana, porque según él no entendía lo que era eso, no sabía que existía esa resistencia? Eh, ¿Qué consejo le daría? sí, esa es una buena pregunta. Bueno, lo primero que siempre le enseño a mis estudiantes y lo que tratamos de hacer igual en el colegio es empoderarnos un poco de lo que es el laboratorio, salir, hablar con los médicos, hacerles entender más o menos, actualizarlos, porque en el fondo los temas de laboratorio son nuestros. Tenemos que tomar las riendas de esa dirección. Entonces, por lo menos lo que hacemos en el laboratorio, tenemos acá en Osorno, nos juntamos una vez al año con los médicos a hablar de estos temas, más o menos de cómo se ve, qué es lo que hay que hacer o qué terapia es útil. En los hospitales yo creo que es un poco más complejo, pero para evitarte esos problemas están las reglas de expertos.
simplemente bloquea las cefalosporinas de tercera y le informa la de cuarta. No, yo creo que a lo mejor te ahorras un par de malos ratos. Ya. Otra pregunta de Francesca. Dice, ¿puedo tener una métalo con una OXA al mismo tiempo y diferenciarlas? Esa es buena pregunta. No, yo creo que no se puede diferenciar, es difícil. Eh, yo creo que en algún momento vamos a pasar a todo a molecular. En algún momento esto va a ser secuencias genómicas completas, porque como les comentaba al principio, hay demasiadas enzimas que salen sensibles a los test fenotípicos y no es fácil detectarlas. Así que por lo menos lo que estamos detectando ahora, si bien es mucho más que antes, en algún momento vamos a tener que dar el paso a la biología molecular. Ya. La última pregunta. Déjame ver. Estamos acá. Para Enterobacter u otra productora de AMC, ¿recomendaría aplicar siempre los discos de cefoxitina más una cefalosporina de tercera juntos para detectar inducción de resistencia? Eh, bueno, el cefoxitina, sabes de por sí que va a ser resistente porque tiene resistencia intrínseca. Lo que yo recomiendo es ocupar imipenem con una cefalosporina tercera, en este caso ceftazidima, porque son los mejores inductores de AMC. Ya, si bien cefoxitin es, eh, es un marcador importante de AMC, cuando tú ya tienes claro o sabes la especie, por ejemplo, y quieres seguir estudiando, buscar otro mecanismo, eh, la verdad que yo no recomiendo que lo uses. Ahora, si tú lo usas como tu antibiograma de rutina, está bien. Pero se puede mejorar un poco la pesquisa con, sobre todo poniendo imipenem frente a una ceftazidima. Sí. Ya, la última pregunta que es de aquí de Zoom. ¿Creen que les vuelve a explicar el tema del falso positivo con quelantes como el EDTA? Ah, sí, sí, lo que pasa es que muchas veces se tiene claro, o por lo menos a uno le enseñan que en el caso del EDTA, o ya, solamente con EDTA, porque con ácido epicolínico no pasa eso, ¿ya? Con EDTA, la hoxa, que es una dímero enzima, porque son dos, digamos, es una enzima que tiene dos partes, eh, es dependiente de calcio. Y cuando uno ocupa el EDTA, lo que hace es separarla, porque le estás quitando el ion y se separa, y en el fondo la cepa se vuelve in vitro sensible, ¿cierto? Entre comillas, y usted puede ver un ensanchamiento del halo en los test que tienen ETA. Y eso significa que en el fondo vas a pensar que es una metalo, pero en realidad es una oxa. ¿Ya? Y aquí hicieron otra pregunta más en Facebook, que preguntan sobre los lateral flow, los test de lateral flow, que si pueden identificar más de una carbapenemasa a la vez. Sí, solamente para los que están diseñados, que son las NDM, las KPC y las OXA 48. Si, por ejemplo, tuviera otra enzima, le daría negativo. ¿Ya? Por eso es importante que conozcan la epidemiología de su país y también la epidemiología local, ¿ya? Para ver si es útil comprar un test o no, o si el laboratorio invierte en eso, o mejor invierte en molecular. Entonces, eso también tienen que poner ahí tienen que ponerle un precio ahí al kit. Ya, esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias, Sebastián, por o sea, por aceptar la invitación. Ah, unas últimas palabras. Sí, muchas gracias a todos por estar presentes aquí esta noche. Eh, Saludos a la gente de Osorno, a los amigos y colegas, ¿cierto?, que me están viendo, y al centro de referencia que es mi laboratorio, ¿cierto? Así que eso, muchas gracias.
Ya con eso entonces damos por terminada la charla. Muchas gracias a todos. Están preguntando si tienes algún contacto. Sí, lo dejé en la presentación. Te lo escribo, ¿no? ¿O lo pones tú en Facebook después? Sí, yo la pongo en Facebook. Vale, Tranquilo. te voy a escribir acá. Ya, ahí está. Te lo escribí, después se lo comparte ahí. Que tenga más preguntas o quiera conversar, ¿cierto? O publicar, ¿cierto? También estoy interesado en la investigación, así que cualquier cosa que pueda aportar, eh, estamos comunicando. Ya, muchas gracias, Sebastián, y hasta luego. Ya, gracias. Buenas noches. Que estén bien.